mente más crítica, más, como más estructurada, ya por lo menos teniendo agendas y teniendo la intencionalidad de que se hiciera elecciones, digamos. Como te digo, la asamblea de escuela anterior eran 5 o 6 profesores. Y entonces ya a nadie le interesa ser director de escuela. Entonces el director permanente era el padre Herrera, porque todo el mundo decía, sí, el padre Herrera es muy bueno, que sí, el padre Herrera. Bueno, fue una época conflictiva. Yo me imagino que a los conflictos que ahora se dan, eso era nada, ¿verdad? Pero como todo es relativo al momento, fue una época conflictiva, dura, difícil, había toda esa parte de que uno le tenía un gran afecto al padre Herrera porque era como un papá, ¿verdad? Entonces, qué tristeza maltratar al papá o hacerlo sufrir. Entonces, obviamente habían bandos, como te digo, 50-50, quienes estaban totalmente a favor del padre Herrera y quienes estaban totalmente en contra. Y digo él como figura, como persona, pero era a todo el grupo que él representaba, ¿verdad? Bueno, así finalmente llegó Rosa María, que digamos fue la primera directora que empezó a meter cambios y empezó a buscar profesores jóvenes. Y entonces es ahí donde yo aparezco como docente, ¿verdad? Y Olda María Cuña, no me acuerdo si Luis Fernando Mayorga entró esa época, yo creo que ese fue un poco después, pero Olda María, recuerdo quién es más, porque Laura también fue un poquito después, pero entonces ahí entramos como docentes y entonces ya empezamos a buscar un poco de cosas, tal vez muy tibiamente, pero a buscar cosas que pudiéramos hacer interpretaciones más realistas y buscar en la práctica mejores cosas. Empezamos a estructurar el sistema de tesis y a buscar, digamos, qué características tenía que tener una tesis, porque eso ni existía, ¿verdad? Entonces, cuáles eran los elementos principales de una tesis y qué eran las obligaciones del profesor cuando se hacía cargo de trabajar una tesis, y empezamos a hacer todas esas cosas que obviamente pues fueron evolucionando y en la asamblea se amplió y sí, ya empezaron las competencias de querer ser director de la escuela, que yo veo que ahorita como que ya volvió para atrás el asunto, como en todas las situaciones sociales son cíclicas, ¿verdad? Pero fue porque la gente me decía, hágalo. Y me decían cómo hacerlo. Eso yo siempre lo vi como un valor gratísimo. Y eso lo hace sentirse a uno en un ambiente donde el crecer no es un asunto que haga que otros se molesten, ¿verdad? Porque imagínate todo, por ejemplo, yo que venía de afuera y en poco tiempo superé a algunos que todavía seguían como instructores, ¿verdad? Y yo nunca vi eso como que me generara a mí celos o enemistades, ¿no? Todo lo contrario, la gente, eso es una parte que invaluable, siempre lo reconocí eso. Otro elemento muy importante fue el hecho de el ambiente, ¿verdad? El ambiente académico. A veces los profesores se pueden quejar de que hay muchas reuniones, pero yo que tengo la experiencia en otras universidades, esas reuniones no se hacen. Se da la clase, pero usted no tiene ese intercambio académico, ¿verdad? Ese discutir con otros compañeros, las mismas tesis, antes y lógicamente después, pero ese ambiente académico de reuniones, pero para discutir cosas de la vivencia, de la vida universitaria, eso no lo encontrás. Creo y sostengo en un libro que estoy terminando justamente hoy, que una de las principales rupturas que genera el debate del trabajo social, resumido en el movimiento de reconceptualización, la principal ruptura primero es ético-política, ¿verdad? En el sentido de comprender que las grandes mayorías latinoamericanas viven condiciones
de desigualdad social. Y la otra oportunidad fue el acercamiento a una teoría social que critica el capitalismo. Y la única teoría social que es crítica del capitalismo es el marxismo, ¿verdad? Ese acercamiento no fue lo más provechoso posible, como ya ha sido demostrado en otras investigaciones. ¿Por qué? Porque leímos interpretaciones de Marx, leímos lecturas del marxismo, de Althusser, de Martha Harnecker, que ya han sido mostradas como lecturas demasiado esquemáticas de la explicación del capitalismo o del manejo tan instrumentalizado de las categorías mismas, ¿verdad? Entonces, ese acercamiento desde el marxismo, a pesar de las debilidades que se le señalan en el presente, permite tanto a la vida académica como al mundo profesional, en el sentido de los que fueron estudiantes en ese contexto de formación, permite tener otro horizonte para mirar la vida social. Y cuando usted me pregunta eso, Marcos, yo tengo que ver mi propia historicidad en la formación, porque yo estudié con mi plan de estudios del 73, aprendí a ver el mundo diferente desde un punto de vista crítico, a entender que lo que vive un sujeto no es responsabilidad exclusiva de ese sujeto. Que precisamente a la formación que tenía el grupo de profesionales que manejaba la escuela, ¿verdad? Que tenía una excelente formación, además de que tenían muchos contactos internacionales, eran personas que no estaban orientadas solo a su trabajo dentro del país, sino que también tenían muchos contactos en el exterior, etc. Y el padre, sobre todo, él se mantenía permanentemente ligado a todo lo que eran las instituciones de bienestar social que se llamaban en los Estados Unidos. No tanto en Europa, porque los contactos con Europa aunque el trabajo social se desarrollaba al mismo tiempo en Europa, sin embargo con Europa nunca tuvimos así como demasiado contacto, pero sí con el trabajo social y con las instituciones norteamericanas, y especialmente con organismos internacionales como Naciones Unidas, ¿verdad? Había un contacto. Nosotros trabajábamos, nuestras prácticas eran de comunidad, nos desplazábamos a una comunidad a trabajar con los grupos que estaban ahí, ¿cómo se llama? Trabajando en las asociaciones de desarrollo, grupos ligados. Era un trabajo con grupos en las comunidades, era como una combinación de cosas, como una mezcla de cosas, donde habían posturas críticas que leíamos de toda la literatura latinoamericana, un jalar, un proceso híbrido de comunidad con grupos, pero nosotros no hacíamos ni la práctica estricta de comunidad ni la práctica de casos, sino que se sintetizaba en una práctica lo que era comunidad, trabajo con grupos, y el trabajo con casos se hacía en el último año cuando hacíamos instituciones. Nosotros vivimos una estrategia organizativa muy interesante. Yo participaba con grupos de 10 personas, donde yo cuando entraba hacía trabajo de comunidad. Mis supervisoras eran mis compañeras, las que estaban en el nivel siguiente, que me revisaban qué es lo que hacía. Y en el último nivel yo trabajaba con las instituciones que tenían proyectos ahí. Entonces, críticas que hoy salen de que no pueden ser trabajos vinculados, no puede ser un trabajo suelto en las comunidades sin el vínculo con el trabajo institucional. En ese momento se daba como
una semillita de poder integrar todo. Entonces cuando yo llegaba a quinto año, yo había estado 3 años en esa comunidad, trabajando con los grupos, trabajando con la comunidad, y yo tenía de compañeras que yo iba a todas las reuniones, a todo el trabajo de las compañeras del nivel siguiente y del que seguía. Entonces yo aprendía desde antes todo lo que ellas hacían. Entonces había un trabajo gradual, escalonado de lo que yo tenía que hacer. La Vicerrectoría de Acción Social, la primera vicerrectora es doña Mireya Hernández de Jaén, y se lleva a Marilú. Desconozco las razones por las cuales, digamos, en el tema personal, Marilú puede haberse ido a la Vicerrectoría de Acción Social. Ella fue durante mucho tiempo coordinadora de trabajo comunal universitario, nuestra primera jefa ahí, y yo creo que hay una cercanía muy importante entre lo que es la acción social y el trabajo en comunidad, que el trabajo comunal universitario lo privilegia, y el quehacer del trabajo social. Entonces probablemente eso es lo que establece una relación muy importante entre que nosotras seamos directoras de trabajo comunal universitario, trabajadoras sociales, y la naturaleza del puesto ahí. Y yo creo que hemos dado buenos resultados, hemos dado buenos frutos siendo directoras de trabajo comunal universitario, y por eso quizás hemos estado siempre ahí. Yo creo que muy pocas veces, recuerdo a José Manuel Salas, que era psicólogo, que fue director de trabajo comunal universitario, muy pocas veces ha habido otros profesionales que no sean trabajadores sociales dirigiendo trabajo comunal universitario. Hay una estrecha relación entre nuestra formación, nuestra expertise y lo que ahí se hace, ¿verdad? Creo que esa es la razón por la cual siempre hemos estado ahí. De hecho, hoy la dirección de trabajo comunal universitario está en manos de una trabajadora social. Yo pienso que se dio un salto, y se dio un salto no solo porque fuimos la primer unidad académica acreditada por el SINAES, sino porque fue la oportunidad de abrirnos a que otros nos vean y nos digan, ¿verdad? Que otros que no han participado directamente en los procesos vean lo que hacemos, sugieran, cuestionen, propongan. Y bueno, pienso que eso obliga también a mantener en adelante un nivel, ¿verdad? A mantener una vigilancia del quehacer, y esa vigilancia en el sentido de garantizar un nivel de calidad alcanzado para mejorarlo y no para desmejorarlo, ¿verdad? Pienso que esa es como la bondad de esos procesos. Yo sé que han sido un poco cuestionados por los criterios o por quienes conducen los procesos, pero pienso que como todo siempre tiene una parte buena, y es mantener un nivel de calidad, ¿verdad? Que creo que en la escuela ese es el espíritu que ha animado siempre, y que ahora pues queda registrado ese nivel de calidad en un organismo especializado para eso, y pienso que eso es bueno, ¿verdad? Sea que nos acreditemos con el SINAES o con cualquier otro organismo, esos esfuerzos son importantes y dicen de un prestigio, ¿verdad?, de una unidad académica y de quienes están al frente, y de un plan de estudios que se somete a evaluación en estos procesos, es porque es un buen plan de estudios y porque califica de acuerdo a parámetros nacionales e internacionales, ¿verdad? Entonces, yo pienso que es una práctica que no se puede abandonar, se puede mejorar, se le pueden introducir cambios, pero nunca abandonarla, ¿verdad? Porque pienso que correríamos riesgos de perder cierta vigencia, cierta calidad. Esa posibilidad que a veces se ha explotado, a veces no, ¿verdad? O sea, pero esa posibilidad de poder impulsar propuestas académicas integrales, muy ancladas en la realidad, no solo de las comunidades, sino digamos de la política social, esa
oportunidad, esa posibilidad, esas posibilidades que se crean a lo interno para poder hacer debate, haciendo la aclaración de que no siempre se aprovecha. O sea, yo creo que la escuela no siempre aprovecha esos espacios, ¿verdad?, de manera constructiva, y cuando lo ha sabido aprovechar, la escuela se ha catapultado, ¿verdad?, y ha podido hacer propuestas que van más allá inclusive de lo que es la universidad a lo interno. Esa capacidad para poder integrar docencia, investigación y acción social, que igual no siempre se explota, pero ahí está, esas capacidades, y además tenemos, o sea, no es solo la capacidad para hacerlo, sino que tenemos la experiencia, tenemos un bagaje de lecciones ahí, ¿verdad?, aprendidas, a veces se quedan en el baúl de los recuerdos, pero están. Es una formación bastante integral. Si nosotros nos fijamos en cómo está construido el plan de estudios, ¿verdad?, le da una formación bastante completa a las y los estudiantes, que les dan herramientas y les dan recursos teóricos y epistemológicos necesarios para poder interlocutar, inclusive con autoridades políticas, o sea, yo creo que es un proyecto que permite que, por ejemplo, gracias a esa formación, nosotros podamos interlocutar por ejemplo, con autoridades de gobierno, con autoridades políticas, pero también podemos interlocutar con el campesino, con la mujer que vive en barrios urbanos marginales, con la clase media, ¿verdad? Ahora, sí, hay riesgos, ¿verdad? Y es de que está pensado de esa manera, la escuela tiene los recursos, pienso yo, financieros, pero también puede contratar. Y en ese sentido, digamos, la escuela tiene que preocuparse de contratar docentes que respondan a ese perfil. Y de tener una política, ¿verdad?, de contratación de personas y de formación continua del personal docente que permita potenciar ese perfil.